Amigos, muy buena tarde, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en su programa Simichat. Como saben, estamos totalmente en vivo desde la página www.simiinforma.com.mx, así como por Facebook a través de Simi Radio o por la página del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, también por Twitter, por Simi Radio y a través de la liga de YouTube de Simi Televisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy la psicóloga Paulina Galván y les recuerdo nuestra línea de orientación psicológica, el número 800-911-6666 a la opción número 3. Ahí está el equipo de psicología. Si tienen alguna duda, algún comentario, requieren de alguna asesoría, como saben, estamos ahí con mucho gusto para atenderlos. El servicio es totalmente gratuito y estamos todos los días del año, las 24 horas del día. Entonces, amigos, en el momento en que ustedes lo deseen, con mucho gusto vamos a estar ahí para atenderlos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que ha cobrado gran visibilidad en últimas fechas, y es una pena que después de tanto recorrido apenas esté viendo todos los movimientos que se están realizando, y es por eso que voy a hacer una pequeñísima semblanza de por qué vamos a hacer este programa el día de hoy. Como saben, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, el 25 de cada mes se hace referencia al Día Naranja, ¿no? Haciendo referencia justamente a la eliminación de la violencia contra la mujer, en donde en todas las empresas, en todos los espacios, se pide que se ponga a lo mejor una prenda naranja o el moñito naranja como una forma de estar a favor, acompañando en este proceso de cambio, ¿no? El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Como saben, este domingo habrá una marcha en donde muchas de las mujeres ahí vamos a estar, ¿no? Y este 9 de marzo también será un paro nacional de un día sin mujeres, ¿no? Haciendo hincapié en la importancia de nosotras y un reclamo ante la violencia ejercida hacia nosotras, en donde 10 mujeres al día somos asesinadas, ¿no? Y que infortunadamente no tenemos la posibilidad de regresar a nuestras casas. Hoy hablaremos del tema ¿qué hacer en caso de víctimas de violencia de género? Esperando que sea un tema de interés para ustedes. Conecten a sus amigos, a sus compañeros, a toda la familia, a todos sus compañeros de trabajo, para que justo estén enterados, ¿no? Ya hemos hablado en otras ocasiones respecto al tema, hemos hablado de feminicidios, hemos hablado de violencia, hemos hablado de cómo prevenir el delito, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema que, como hemos visto, ha recobrado gran interés entre ustedes, ¿no? Y que nos los han solicitado, y justamente es uno de los temas que más recibimos en la línea. Infortunadamente, a diario recibimos llamadas de mujeres víctimas de violencia. Entonces esperamos que pueda serles de utilidad el día de hoy el programa, y es por eso que el día de hoy me acompaña el doctor en Derecho Juan Carlos Sabáiz. Muchas gracias, doctor, por estar aquí el día con nosotros en el programa. Les voy a decir rapidísimo su semblanza, que está enorme, y van a darse cuenta porque es nuestro invitado el día de hoy. El doctor Juan Carlos Sabáiz es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, especialista en Derecho del Trabajo, maestro en Amparo por la Universidad del Distrito Federal, maestro en Derecho Procesal por la Unidad de Posgrados, Licenciatura y Doctorado, candidato al doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas, doctorante en Derecho en la Unidad de Posgrado, Licenciatura y Doctorado SC, doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia SC, diplomado en Detección de Mentiras a través del lenguaje corporal y kinésica por la Institución Interdisciplinaria Jurídica Fiscal y Forense SC, certificado en alta formación en Derecho Penal, certificado en Sistema Interamericano de Derechos Humanos, catedrático en las universidades del Distrito Federal y Centro Universitario Emmanuel Kant en la licenciatura de Derecho, así como en diversas maestrías, catedrático en la maestría de Derecho Civil en la Universidad del Distrito Federal, así como ha participado en diversos seminarios y cursos, destacando el Seminario para Buenas Prácticas Gubernamentales realizado en Madrid, España, así como muchísimas otras actividades que tiene el doctor. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por estar el día de hoy aquí con nosotros y podernos brindar este tema que, como se darán cuenta, se va a ir de volada. Si tienen alguna duda, con mucho gusto estamos aquí para responderlas. Durante el programa vamos a estar respondiendo sus preguntas, y si podamos comenzar, doctor, respecto al tema, si pudiéramos empezar a hablar, ¿qué es la violencia de género? Claro que sí, buenas tardes a todos. Pues es un problema que tenemos en nuestra sociedad que
afortunadamente, diría yo, se está atendiendo, se está volviendo visible. Es una situación que teníamos y hemos tenido culturalmente durante mucho tiempo, pero que gracias a la tecnología, gracias a la información, gracias a las redes sociales, ahora lo tenemos muy, muy de la mano. Es un tema que no está de moda, desafortunadamente, por la protección a las mujeres, sino precisamente por las violaciones que hay. Recientemente hemos tenido muchas situaciones en nuestro país de feminicidio, de violencia, de maltrato, de acoso, de muchas formas de violencia que se da principalmente hacia la mujer. Aunque la violencia de género no es nada más hacia la mujer, es un fenómeno que se da, es una situación que se da de agresión, de control en contra de otra persona por razón de género. Estamos hablando que no nada más las mujeres, principalmente en nuestro país y en América Latina, son las mujeres las víctimas, los niños, pero la causa principal que se da de los generadores de violencia es por el hecho de ser mujeres, por el hecho del género. En el caso de homosexuales, de transexuales, de bisexuales, también se da, y es el mismo fenómeno. Por razón de género, por razón del ejercicio del ser como tal, del rol que tiene uno en la sociedad, hombre, mujer, o en el caso de quien ha decidido tener un rol diferente, son agredidos por esa situación. Principalmente ahora se da en contra de la mujer, o se está protegiendo por circunstancias que se han dado desafortunadamente, en donde las víctimas son mujeres. Ese es el fenómeno que estamos viviendo, y estamos muy cerca de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo domingo, en donde habrá en nuestro país, en todo el mundo, en nuestra Ciudad de México, diversos actos de manifestación, precisamente por la desprotección que se dio durante muchos años a la mujer. Ahora está procurándose a través de programas institucionales de gobierno, de instituciones privadas, esa protección, pero es un reclamo que se tiene de parte de las mujeres y de muchos hombres que nos dedicamos a defender a la mujer, para que se dé más protección, más cuidado, y pueda tenerse un plano de igualdad real. Dice la Constitución en el artículo 4 que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Esa igualdad durante muchos años no se dio, y a la fecha se sigue sin dar. Exacto. Vivimos en una sociedad machista, vivimos en una sociedad misógina, en donde la mujer es vista como auxiliar en el mejor de los casos, no como compañera, no como apoyo, y al final somos complementarios. Aquí no vamos a discutir quién es mejor, el hombre o la mujer, eso creo que está o debe estar ya superado. Aquí lo que se tiene que manejar es el respeto que debemos tener a la mujer, los hombres, las mujeres a las mismas mujeres, y entre todos, para poder tener una convivencia armónica. Ese es el tema que nos trae el día de hoy, la violencia que hay y la circunstancia que tenemos. El lunes va a haber un paro nacional de mujeres. Los hombres estamos invitados a la reflexión, a mantenernos apoyando a nuestras mujeres. Nuestras mujeres, me refiero, todos tenemos una madre, todos tenemos una tía, algunos tendrán hijas, hermanas, nuestras parejas, etcétera. Todos tenemos necesariamente una relación con mujeres. Bueno, pues nuestra obligación como hombres, quizás en este momento, el 9 o el 8 de marzo, no podamos participar tan abiertamente, porque así lo han reclamado los grupos que organizan las marchas, pero desde nuestras trincheras podemos seguir trabajando en beneficio y en pro de la defensa de la mujer. Que no haya violencia para los niños, que no haya violencia para las niñas, que no haya violencia de género hacia nadie. Ok, eso es bien importante, licenciado, porque justo infortunadamente no es un tema de moda, pero sí es un tema que tiene que recobrar ya muchísimo más importancia, porque tiene muchísimos años que han venido ocurriendo asesinatos, y empezábamos, yo hace tiempo lo decía, ¿no? Cuando estaba yo chiquita escuchaba lo de las muertas de Juárez, ¿no? Y se me hacía lejanísimo eso, ¿no? Y que no ocurría nada. Y hoy por hoy tenemos que
poner en nuestras redes, ayúdenos a localizar, permítenos, y parecía que estábamos muy alejadas de una situación así, y no, y algo que leía justo dentro de este reclamo es: no necesitamos que sea nuestra hermana, nuestra tía, justo, ¿no? Para sentir empatía frente a esa situación tan dolorosa, ¿no? Como los feminicidios, como las desapariciones, ¿no? Para poder hacer algo. Como decía, algo que también me llama mucho la atención, tengo varios amigos que son docentes y amigas que son docentes, y ellas mencionaban desde sus redes que justo las mujeres, muchas, sí, también haremos nuestro paro, ¿no? Y hay docentes que dicen que sus propios alumnos varones están pidiendo que vayan estas mujeres docentes, pero para brindarnos una plática, ¿no? Y hablar de masculinidades, ¿no? Porque como decía, estamos formados con base en una educación machista, misógina, y donde pues pensamos que una masculinidad, más bien solo hay una masculinidad, y la realidad es que no, la masculinidad con la la concepción con la que crecimos, ¿no? Yo les ponía la otra vez el ejemplo del Pedro Infante, pues ya no va, ¿no? Entonces necesitamos un cambio, y justo voy a leer rapidísimo aquí unos comentarios que son bastante importantes. Porque tenemos también muchísimas preguntas. Lucy Soto, saludos, gracias por la información. Muchas gracias, Lucy. Nero Aguilar, lamento lo ocurrido con lo de don Luis Alfonso, extrañamos la melcocha de Poncho, me salí del tema, no te preocupes, es una situación también que cuando nos enteramos evidentemente dolió mucho a la empresa, mucho al área, ¿no? Es una situación pues bastante desagradable que le tocó vivir a él, a su familia, y bueno, que descanse en paz. Y justo si pudiéramos continuar, ¿cuáles son las señales, doctor, frente a la violencia de género? Porque empiezan con situaciones bastante sutiles, ¿no? Son situaciones bastante sutiles que inclusive comienzan desde casa. Uh-huh. Desafortunadamente nuestra sociedad es una sociedad matriarcal, uh-huh. Y digo desafortunadamente porque la dinámica familiar se ha desbordado hacia la madre. Exacto. Tradicionalmente, ¿quién cuida a los hijos? ¿Quién uh-huh. educa a los hijos? La mamá. La mamá. El varón, cuando hay una familia constituida, es proveedor, uh-huh. Y de ese rol no sale. A partir de los años 70, que la mujer empieza a tener una uh-huh. mayor participación social, que empieza a trabajar, que sale a producir, que la igualdad de la mujer se da más abiertamente. Quien se queda al cuidado de los hijos no es el varón, uh-huh. o no coopera de la misma forma. Estamos hablando hace 30 años, en una sociedad machista. Uh-huh. Los hijos empiezan a ser cuidados por la mamá y auxiliados por la abuelita, en el mejor de los casos por el papá, a veces los tíos, uh-huh. y medios electrónicos, que en los 70s era radio y televisión. Uh-huh. En la actualidad la mujer trabaja, uh-huh. las familias se han desintegrado, el valor de la paternidad se ha deshecho, uh-huh. y al final la mujer es la que sigue haciendo frente a las responsabilidades con los hijos, como puede. Uh-huh. Tiene que trabajar, tiene que estar al cargo de los hijos, claro. revisar tareas, revisar casa, y si tiene el apoyo del varón, también tiene que atender al varón. Uh-huh. Pocos hombres se incorporan o apoyan en casa, o apoyamos en casa, y ahí empieza los niños, las niñas, a ver el ejemplo de lo que está pasando en casa. Si veo que llega el papá y la atención es para él, si veo que el papá llega enojado y no hay que molestarlo porque, uh-huh. porque empieza a levantar la voz, claro. si el rol es al varón no le corresponde más que salir a trabajar y en la casa cuidar, los niños empiezan a imitar ese patrón, uh-huh. y es lo que nos tiene en la actualidad con familias desintegradas, exacto. con hombres que son poco responsables con uh-huh. su familia, con sus hijos, y quien queda al cuidado de ellos sigue siendo la madre. Uh-huh. Cuando los niños empezamos a crecer o empiezan a crecer, ¿con quién se relacionan? Con personas que son similares uh-huh. a lo que vieron en su casa. Uh-huh. La imagen de la niña, cuando empieza a ser adolescente, el compañerito en la escuela le empieza a gustar, empieza a crecer, empieza a tener amigos y novio. ¿Con quién se relaciona? Pues con gente que es similar a lo que vio en su casa, a su papá. Uh-huh. Y si el papá es machista, y si el papá es gritón, y si el papá es enojón, para ella es normal, claro. empezar a relacionarse con una persona así. Las señales, ¿cuáles son? Bueno, pues las sutilezas son
tan poco obvias, que si el novio se enoja porque voltea a ver un anuncio en la calle, un espectacular donde hay un artista guapo, ¿qué ves? No, nada, estaba viendo el anuncio. Desde ahí empieza a haber signos de violencia. Obviamente cuando hay una relación de noviazgo, pues en ese momento todos estamos tratando de quedar bien, y no se da tanto, o no se dan cuenta, o no nos damos cuenta de estas señales, pero va avanzando la relación, formalizan, se quieren casar, y entonces empieza a haber controles. El control del celular, el control del tiempo, le voy a hablar por teléfono, voy a ver qué está haciendo, me tiene que decir, me tiene que pedir permiso, y entonces empieza a perder la igualdad y la individualidad. Ya no se vive para uno, o ya la mujer no vive para sí, para su familia, para su pareja, sino tiene que estar cuidando que no se enoje la pareja, no estar vistiéndose de tal o cual forma, no portarse o comportarse de tal o cual forma. Hay personas que tienen una risa muy bonita y no te rías así porque eres escandalosa. Desde ahí se controla. Todo lo que parezca o suena a control son señales de los inicios de violencia, y como va avanzando la relación y la convivencia, se van desatando esos patrones hasta llegar a golpes, agresiones, insultos, y lo peor que en muchos casos se da, la misma muerte. Ok, perfecto. Entonces vamos rapidísimo a un corte, amigos, no se despeguen, que continuamos en su programa Sin Mi Chat. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Estamos con el doctor Juan Carlos Sabáiz, que estamos hablando de qué hacer en caso de ser víctimas de violencia de género. Y justo hablaba de algo bien importante en el bloque anterior, ¿no? Darnos cuenta de esas sutilezas. Antes se pensaba, ¿no? Y se sigue pensando que los celos son una forma de amor, ¿no? Y hemos hablado también mucho del amor romántico, que también forma parte del control, ¿no? Esta parte de, es que te celo porque te quiero, ¿no? O sea, ese comentario ya está más que trillado, pero sigue funcionando porque se sigue controlando, ¿no? O sea, desde esos pequeños comentarios, pequeños, ¿no? Que como se van en aumento, ¿no? La violencia no se detiene, o sea, ya para mí no va a ser suficiente decirte que no te pongas a lo mejor ese vestido, ¿no? Sino ya voy a empezar, a lo mejor ya hasta con palabras altisonantes, o sea, con los golpes, ¿no? Ya no me va a ser suficiente con lo que decirte que no, a lo mejor ya ni hables con tu familia, ¿no? Sino la violencia cómo va escalando, como sea, hasta llegar hasta la muerte. Ahorita justo tenemos aquí una pregunta. Bueno, primero saludos a Blanquis Pérez, muchas gracias Blanquis por estar acá conectada. De Luis García, que dice, muchas mujeres que son víctimas de violencia por parte de sus parejas tienen miedo a denunciar. ¿Es forzoso que ellas denuncien? ¿Un familiar puede hacerlo o cómo ayudarlas legalmente? Esa parte es la más difícil. Como en toda situación humana, lo desconocido, lo que nos causa incertidumbre, nos da miedo. En el caso de la violencia, precisamente la mujer se siente tan sometida que tiene miedo de levantar la voz, y entonces se guarda lo que está sucediendo y no lo saben ni su familia, no lo saben ni sus vecinos. De repente se empieza a aislar y son la familia quien se empieza a dar cuenta de que algo está pasando. Antes los visitaban cada semana, cada 15 días, convivían todos en familia, y de repente empiezan a dejar de frecuentar lugares, frecuentar inclusive al núcleo familiar, a los hermanos, a las mamás, al papá, y se empiezan a dar cuenta de que algo pasa. Cuando vienen las fiestas de Navidad, Año Nuevo, ven que acuden con la pareja, pero pues él siempre está o enojado o aislado o no quiere participar.
A lo mejor habrá cuestiones de carácter, habrá gente que no sea tan sociable, pero es muy notorio cuando es por carácter y cuando es por desagrado o cuando es por control. O me enojo, me paro y me voy, y ahí va atrás de él porque es su marido, es su pareja, y esas son las señales de control. En la pregunta específica, ¿quién tiene que denunciar? Bueno, de entrada, cuando se da una situación de esta naturaleza, obviamente la afectada es la que tiene que alzar la voz. Sí. Hay muchas redes de apoyo en la actualidad que pueden ser usadas para poder salir y para poder enfrentar la situación. La violencia y el control se da de manera psicológica, se da de manera económica, no nada más es la física. Si haces algo, te vas a quedar sin pensión, te vas a quedar sin manutención. ¿Qué van a comer los niños si me voy? Claro. Y entonces la mujer empieza a tener miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque si me he dedicado a la casa, no me has dejado trabajar o no he podido trabajar porque estoy cuidando a los niños y no hay otra forma de cuidarlos, el enfrentarse a una situación nueva en la que voy a tener que trabajar y a lo mejor hasta preparación tengo, pero si no la tengo y quiero emplearme en lo que sea, pues voy a tener que desatender a los niños, y entonces la amenaza es, si tú descuidas a los niños te los quito. Y entonces empieza a haber ese tipo de amenazas de te voy a quitar a los niños, de no vas a tener para comer, y entonces empiezan a tener más miedo y no denunciar. Aquí la afectada es quien legalmente tendría que iniciar la acción, acudir a un centro de atención a violencia intrafamiliar que hay en la Procuraduría de la Ciudad de México, y en casi ya todas las fiscalías del estado, de los estados, ya hay fiscalías especializadas en cuestiones de atención a violencia de la mujer, inclusive fiscalías de feminicidio, que ya es el grado más alto y más gravoso. Pero cuando se da una señal de alerta, cualquier persona puede acudir para si no denunciar, cuando menos para empezar a brindar esas redes de apoyo y protección a la mujer. Desafortunadamente, quienes están atendiendo en las agencias del Ministerio Público no reciben las denuncias porque hay mucha carga de trabajo o porque no le toman importancia. Escuchamos en muchas ocasiones que les dicen, no, es que pues nada más es un rasponcito. Y mucha queja de la gente es que tengo que llegar con el ojo colgando para que me hagan caso. Exacto. Al revés también, tuvimos un asunto de un señor que es víctima de violencia de su mujer, acude a Ministerio Público y le dicen, pues si no tiene nada, aguántese como los machos. Esa parte es en la que nos enfrentamos desafortunadamente, pero ya hay centros de atención a la violencia a la mujer, donde se maneja integralmente por DIF, por Procuraduría de Justicia, cuando vamos en la Ciudad de México y en el estado así se da, por propios jueces del tribunal, que inmediatamente emiten y realizan acciones de protección a la mujer. La Secretaría de Desarrollo Social también tiene algunas casas donde la mujer es aislada y protegida, y sacada junto con los niños del centro, del lugar de violencia, y es resguardada. Entonces aquí lo importante es empezar a apoyar a la mujer, darle apoyo, que se sienta protegida, para que entonces pueda ella alzar la voz y empezar a librarse de esta situación de violencia. Okay. Aquí lo importante es saber que hay redes, porque justo nos vamos aislando, ¿no? Justamente de la familia, o la familia se cansa. También hablábamos en su momento de las redes de apoyo desgastadas, ¿no? Pero justo Lucy Soto nos preguntaba actualmente cómo está la situación de red de refugios para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia. Sigue habiendo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, hay alerta de género. La autoridad está teniendo una atención muy particular, y por los desafortunados eventos recientes se está poniendo mucha atención en este tipo de asuntos. Aquí la invitación es que cuando haya una situación de violencia acudan cuando menos en la Ciudad de México al Centro de Atención a Violencia de las Mujeres, o hay centros de atención de apoyo a la mujer en Iztapalapa, en Azcapotzalco, y el propio centro que está en las oficinas centrales de la Procuraduría, y ahí les empiezan a dar protección y ahí mismo las canalizan. Las casas de apoyo y protección todavía funcionan,
con problemas y faltas de todas las que tienen todas las instituciones, pero también hay instituciones particulares que lo hacen. Okay. Hay asociaciones civiles y ahora las tenemos casi al alcance de la mano en redes sociales, donde se puede también conseguir un apoyo inmediato para las víctimas. En el DIF también pueden acercarse para solicitar ese tipo de apoyos y que se actúe de inmediato. Lo que no podemos permitir es que siga habiendo víctimas de violencia. Y la violencia se da en todos lados. Desafortunadamente no podemos convivir como seres humanos y nos tienen que separar hasta en el metro. Exactamente. En el camión. ¿Por qué? Porque hasta con la mirada a veces se agrede. Esas son situaciones que desafortunadamente pasan. En el metro, en el transporte público, están destacados policías a los que las mujeres pueden acudir y sentirse protegidas pidiendo el apoyo, pidiendo el auxilio inmediato cuando son agredidas. Desafortunadamente también hay excesos y de repente se dan situaciones desafortunadas, pero la atención que se está dando es integral. Okay. Hay apoyos no nada más jurídico, psicológico, médico, emocional, de todo tipo. Es un apoyo interdisciplinario y el objetivo es proteger a las víctimas, principalmente a nuestras mujeres, nuestras niñas. Okay. Justo esto que me comparte de las instituciones, ¿qué tan capacitados, no, se encuentra el personal para poder atender a este tipo de situaciones y, valga la expresión, no revictimizar? Desafortunadamente se da también mucho el fenómeno de revictimización. Hemos tenido experiencias donde presentamos o acompañamos como asesor jurídico a víctimas de violencia y desde la barandilla quien está atendiendo es: no, tú tuviste la culpa, tú los provocaste. En lugar de analizar y ver que hay una situación que se está generando y que se puede desembocar en algo más grave, desde ahí se prohíbe el acceso a la protección. Aquí no estamos hablando de justicia. Para que se dé la justicia tendría que haber una violación a un derecho. Aquí lo que se trata es de prevenir que no se den esas violaciones de derechos. Desde el momento en que alguien acude es porque necesita apoyo. Claro. Quizás si se acude a una procuraduría y no hay un delito como tal, se puede canalizar a las instituciones que pueden establecer la red de apoyo para que puedan generarse. Dentro del Instituto de la Mujer en la Ciudad de México se creó hace poco tiempo una red también de apoyo a la mujer, en donde casi al llegar cualquier mujer violentada a instituciones como Defensoría Pública, como DIF, como Procuraduría, inmediatamente le hacen el apoyo, la captura de sus datos y la empiezan a canalizar para que aparezca si hay algún antecedente ya de violencia con esa persona y no se den los casos desafortunados que hemos tenido. Desagradablemente también hay mucha violencia también en las calles y bueno, no es que estemos acostumbrados, pero tenemos que empezar a cambiar un poco esa cultura. Y esto que comenta se me hace muy importante, ¿no? Porque justo cuando uno va a denunciar, si de por sí ya va, pues, no sé, con una serie de sentimientos, pues, no sé, de tristeza, enojo, desesperanza, ¿no? Buscando justo esta oportunidad de cambiar, ¿no? Y de denunciar, y que justo como menciona, ¿no? Pues si no traes el ojo morado, o sea, pues si estabas con él, pues tienes que asumir, ¿no? Que pues eso te tenía que pasar porque eres su pareja, ¿no? O sea, también desde la violencia sexual, ¿no? O sea, bueno, pues si estabas con él, pues tenías que asumir que tenías que tener relaciones sexuales. No, espérame tantito, no porque tengamos a lo mejor 20 años de casados, si yo digo hoy que no, es no, ¿no? Entonces, este tipo de comentarios dices, bueno, de verdad que estoy aquí perdiendo el tiempo, te estoy haciendo perder el tiempo, te estoy molestando. Entonces, sí, ir como con
sí, infortunadamente nos podemos topar con ese tipo de personal, pero sí ir con la seguridad de que nosotros no somos las delincuentes, que nosotros no somos los que estamos cometiendo el delito y que nuestro derecho así es poder levantar esa denuncia. Y como decía, si no es un delito, pues ya nos dirán, ¿sabes qué? Pues no lo es, ¿no? Pero sí, o sea, que gran parte, o sea, lo es, porque pues al final del día, ¿a quién le va a estar, a quién le va a gustar estar ahí sentada un buen día? ¿Tienes ganas de levantarme una denuncia por violencia? Pues yo creo que no es tan agradable estar en esos espacios y sentirnos con la seguridad de que sea lo que sea, se nos tiene que levantar una denuncia, ¿no? Entonces vamos rapidísimo, amigos, a un corte y no se despeguen porque todavía nos falta mucho de este programa Sin Mi Chat. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat, y se nos está yendo de volada este programa y tenemos muchas preguntas que hacer todavía. Y justamente, bueno, ahorita nos comentaba, doctor, que pues realmente quien tendría que acercarse a levantar la denuncia es la víctima. Cuando se acerca ya la víctima a generar un proceso legal, más bien, ¿cuál sería el proceso legal que tendría que llevar una víctima de violencia? Principalmente, primero ser consciente de lo que está pasando. Tenemos una legislación que es muy protectora de la mujer, una ley para la mujer libre, que tiene derecho a ser libre de violencia, al acceso a la justicia. Y en esa ley se vierten algunos mecanismos de protección hacia la mujer. Cuando ya se da la situación de violencia como tal, lo más adecuado es acudir al Ministerio Público. Hablamos que hay un centro de atención a violencia intrafamiliar en la Procuraduría de la Ciudad de México, hoy Fiscalía de la Ciudad de México, en donde se reciben las denuncias, pero no nada más se recibe la denuncia, ahí mismo hay psicólogos, ahí mismo hay apoyo de contención y de apoyo emocional, psicoemocional, y también hay asesoras jurídicas. El personal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia y del Centro de Atención a Víctimas en general están capacitados para dar el apoyo a este tipo de situaciones. Hay asesores jurídicos públicos y también habemos asesores jurídicos particulares que brindamos el apoyo jurídico a las víctimas de violencia. Lo principal es denunciar, acudir al centro, acudir a la agencia del Ministerio Público que nos corresponda, o directamente a la Fiscalía en el búnker famoso, donde está el centro de atención, para poder presentar nuestra denuncia y perder el miedo. Lo principal es perder el miedo. Se pueden apoyar de quien sea o solas. Llegando al centro de atención van a tener apoyo de abogados, apoyo de abogadas, apoyo de psicólogos, pero lo más importante es presentar las denuncias. Mientras no hay denuncia, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que está pasando. Quien está sufriendo la violencia tiene que decir, me pasa esto, para poder recibir el apoyo. Y a partir de que se da el aviso, que se da la denuncia, entonces sí, se echa a andar el mecanismo y empieza primero inclusive se pueden emitir a través de un juez medidas inmediatas de protección, sacar al agresor del domicilio o evitar que se acerque a las víctimas. Muchos operativos que le llaman Operativo Águila de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde están vigilando que los agresores no se estén acercando a las víctimas, y en cualquier situación estar avisando, estar en contacto con familia para que se sepa lo que está pasando y poderle dar y brindar esa red de protección. Eso es lo que tendría que hacerse en primera instancia. Ok, perfecto. Justo si la protección de la mujer
legalmente es igual en todo el país. Porque lo que sabía, ¿no? Es que, pues sí, están las políticas, alguien me dice, en papel se ve muy bonito, ¿no? Pero ya la realidad es que nos hemos topado en la línea que infortunadamente les decimos, habla justo a una patrulla, pide el auxilio, y nos dicen, ya lo hicimos, y los mismos policías nos dijeron que mucho gusto, que no esté molestando, ¿no? Y que me aguante, ¿no? Entonces, sí, esta protección es igual para todas las mujeres en todo el país, o llega a cambiar las políticas. Se supone que la ley aplica para todos, hay leyes locales, pero la protección se da y se está dando en general. Desafortunadamente las instituciones no funcionan igual, o no hay la misma capacitación en todos los estados, pero los gobiernos de todos los estados están haciendo esfuerzos para poder dar esa atención integral. Hay instituciones federales como el DIF nacional, donde se pueden acercar. Desafortunadamente estos delitos son fuero común. Si se acercan a la Fiscalía General de la República, no las van a atender de inmediato porque no es un delito federal como tal. Pero en las fiscalías locales, en las autoridades locales, tienen toda la facultad de obligación. Desafortunadamente, ante la negativa de un elemento de policía, por ejemplo, que es la primera autoridad que tenemos a la mano, a veces es falta de capacitación, a veces no saben realmente qué hacer en una situación y hay una negativa o hay una revictimización. En ese caso, no hay que bajar la guardia. Hay que acudir con los jefes de estos policías en la comandancia, en las propias secretarías de seguridad, tanto estatales como municipales, para levantar la voz y decir, bueno, hay una persona que no me apoyó, no tanto para denunciar al policía, pero sí para que ese policía que no sabe qué hacer pueda recibir una capacitación y sirva y apoye cuando se dé una situación de esta naturaleza. Entonces, no es decir, fui y no me atendieron. A lo mejor no fui al lugar adecuado, por eso hay centros ya en lugares específicos donde se atiende a la mujer. En el Estado de México hay en Cuautitlán, en Ecatepec, en la Ciudad de México, repito, es en Iztapalapa, en Azcapotzalco, hay lugares específicos, centros de atención a la mujer, en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, y ahí es donde adecuadamente se puede dar esa atención. Desafortunadamente en algunos estados lo que se tiene a la mano es la agencia del Ministerio Público o el juez calificador y no hay otra autoridad cercana, pues aquí habría que insistir en alguien tiene que hacer caso, pero siempre va a haber un DIF. Y siempre va a haber un área psicológica en el DIF. Y también hay muchas instituciones privadas donde se puede canalizar y poder dar una orientación de qué poder hacer. Si las asesorías jurídicas de las procuradurías son específicas para atención a víctimas, pueden acercarse al área de asesoría jurídica de las fiscalías, de las procuradurías, y ahí también van a recibir un apoyo especializado como víctimas del delito. Aquí hay algo que justo me surge la duda. No, entiendo que no es lo mismo llevar como una asesoría jurídica que ya como tal el proceso, porque muchas veces justo les hacemos las recomendaciones a las mujeres víctimas, toman una asesoría y les da mucho miedo porque piensan que a lo mejor ya van a detener o se lo van a llevar a la cárcel o ya va a pasar algo. No, solamente es como para que ellas sepan cuál es el panorama, cómo se les puede ayudar, en qué consiste, por ejemplo, estas asesorías jurídicas. Sí, el primer contacto es primero saber qué está pasando. El asesor jurídico tiene que o debe de tener la sensibilidad para poder analizar la situación tanto jurídica como la particularidad del hecho que se está viviendo y poder empezar a canalizar con psicólogos o con otras áreas, casas de víctimas, dependiendo la gravedad de las agresiones que se están recibiendo. Pero debe haber confianza en las instituciones. Los asesores jurídicos, obviamente como comentabas, dentro del proceso son muchos pasos que hay que hacer. No es inmediato que denuncio y ya está en la cárcel al día siguiente. Eso se da solamente cuando hay lo que se llama actos en flagrancia, cuando hay un delito que se está cometiendo y se ve y en ese momento se detiene a la persona. Pero la violencia no nada más es
un golpe que se le da y que alguien ve en la calle o lesiones que se profieren o inclusive un homicidio, un feminicidio. Lo más sutil es quizás lo más grave y es lo más prevenible. Entonces la recomendación es acudir al asesor jurídico y que les pueda orientar si lo que se está viviendo ya es un delito o amerita la canalización hacia alguna otra institución de apoyo para poder empezar a tratar tanto a la víctima como al agresor. El agresor también requiere atención, primero para que deje de hacer lo que está haciendo, claro. Y también hay apoyo psicológico para los agresores y que entiendan que a lo mejor es una cuestión que vivieron y vieron desde su casa y lo traen muy dentro de su personalidad, de su forma de ser, pero que se den cuenta de que eso no es lo adecuado. Exacto. Aquí la regla es no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, o lo que no quieras que le hicieran a tu madre, a tu hermana, a tu tía, a tus hijas. Principalmente, repito, la confianza que debe haber hacia las instituciones y hacia también las asociaciones particulares, claro, que pueden apoyar y canalizar a la víctima y decirle qué hacer. Si es delito, no es delito, te acompaño, te canalizo, te mando, o a cualquier otra instancia, como repito, el DIF, como Centro de Atención a Víctimas, para empezar a dar esa atención y que se empiece a sacar a la víctima del lugar o del fenómeno de victimización que tiene. Claro. Voy rapidísimo porque ya nos vamos rapidísimo un corte. A Pilar Monroy, necesitamos más programas como este. Saludos al doctor Sabaiz y a la psicóloga Paulina Calván. Muchas gracias. A Patricia Carrillo, saludos, excelente programa. Y también un especial saludo a Santi y Ale, que siempre nos ven en estos programas. Y muchas gracias, amigos. Vamos rapidísimo un corte y Paquito, creo que vamos al último ya bloque, ¿verdad? Sí, amigos, no se despeguen porque todavía tenemos mucho de qué hablar. Sí, muchas gracias, amigos, por continuar. Tenemos aquí saludos de Ferni Morales, muchas gracias por estar conectado. Gaby compartió, muchas gracias, Gaby, por estar por acá. Y justo, ahorita hablábamos, tener la confianza, sí acercarnos, saber que no estamos solas, que darnos esa oportunidad de abrir esos espacios, de no quedarnos calladas, de saber que tenemos los recursos. Algo que sabemos, sí, por un lado, es que nosotras como mujeres podemos parar la violencia en el sentido de decir, ya no más, pero también infortunadamente se corre el riesgo de que la violencia llegue a ser tan extrema que muchas veces en ese sentido también se llega a poner en riesgo la vida de la víctima. Entonces es importante las redes de apoyo para que desde la familia, desde la comunidad, desde los amigos, compañeros de trabajo, porque la violencia no es algo que se pueda ocultar, ¿no? Sí, si nos vamos desde la violencia física, pues evidentemente nos vamos a dar cuenta que hay un golpe, ¿no? Y el típico, pues me caí de las escaleras, ¿no? Me caí en la ventana. Exacto, ¿no? Pero también desde la violencia emocional, pues lo vamos reflejando a lo mejor desde nuestra mirada, desde cómo hablamos, desde nuestra postura, es evidente. Entonces, las personas que están alrededor de una persona que es víctima de violencia, no hagamos como que no vemos, ¿no? Realmente podemos ser ese apoyo que necesita esa persona para no sentirse sola en un proceso que llega a ser delicado, es doloroso, pero que también se le da esa gran posibilidad de vivirse en una vida valorada, ¿no? De vivirse como ella quiera y libre, ¿no? Estar en una relación no quiere decir que tenemos que estar atadas a alguien. También si nos pudiera platicar su experiencia, doctor, al trabajar y tener contacto con mujeres víctimas de violencia. Desafortunadamente el fenómeno se repite y se da muy cotidianamente. Es complicado, primero que se den cuenta que están siendo parte de una relación violenta. Muchas veces nos damos cuenta ya dentro de los procesos. De repente tenemos la solicitud de auxilio jurídico porque hay un proceso de divorcio o porque hay una demanda de pensión alimenticia o de guarda y custodia.
nos incorporamos, atendemos como abogados, y ahí nos empezamos a dar cuenta de que la problemática va más allá. Y de repente nos damos cuenta de que la situación ya es tan compleja y ya ha llegado a tales límites que los propios juzgados han determinado convivencias en áreas de protección, como son los centros de convivencia familiar supervisada, que hay también en casi todos los estados del país, y que el pleito legal o la controversia principal ya no es un divorcio, ya no es el que no me alcanza para la pensión, para la comida de los niños, para los útiles, sino que de una parte es, y principalmente del varón, no te voy a dar nada porque ya no quieres estar conmigo, y hazle como puedas. La violencia económica, que es esta parte de la amenaza de ya no te vas a quedar sin comer o no vas a tener para tus hijos, es también un foco de alerta, y empezamos a detectarlo en los juicios. Y lo que empezamos a ver es que si bien se da la protección, es muy complicado porque en un proceso legal ambas partes tienen los mismos derechos. Y empezamos a ver que hay abogadas, que hay también mujeres que defienden lo indefendible. En lugares como la Ciudad de México, como el Estado de México, el ejercicio de la libertad sexual es amplio, y si ya no hay una relación de pareja, si esta ya está rota, inclusive ya están juzgados con divorcios, con problemas de este tipo, de repente el varón empieza a defender con esa acusación. Es que tienes 1, 2, 3 parejas. En los códigos penales de la Ciudad de México, del Estado de México, el adulterio, la bigamia, fueron eliminados hace ya tiempo. ¿Por qué? Porque estamos ante un ejercicio de una libertad. Si soy varón y tengo una pareja, pues qué bien. Si tengo 10 parejas, pues qué bien. Pero si una mujer tiene una, no pasa nada. Pero si tiene 2 o 3 o una historia de 4 o 5 parejas, entonces se convierte en otra cosa, y desde ahí tenemos la violencia. Y esas armas son muy utilizadas en los procesos y en las cuestiones jurídicas para acusar, para criminalizar y para revictimizar. También tenemos la otra cara de la moneda. La amplia protección que hay hacia la mujer también se da para los excesos. Hay mujeres que desafortunadamente en la experiencia también han acusado indebidamente a varones, a sus parejas, a sus vecinos, y también ha sido o es complicado poder defenderlos, pero hemos tenido también éxito en algún asunto que hemos manejado de esa naturaleza. Aquí lo importante es poder identificar efectivamente cuando la mujer es el objeto de la violencia, es quien está recibiendo la violencia, y cuando es una situación diferente. Para que haya violencia de género, la razón tiene que ser precisamente el género. Eres mujer, y porque eres mujer eres inferior. Y porque eres mujer te maltrato. Y porque eres mujer, ese es el principal detonante que tenemos que observar en el fenómeno de la violencia. Si es por esta situación, por la cuestión de ser mujer, es violencia de género. Hay muchos otros tipos de violencia que también se tienen que atender, pero el tema que estamos abordando es violencia de género. Ok, perfecto. Amigos, vamos a concluir ya el programa. Ahorita le haré rapidísimo una pregunta al doctor, pero justo están apareciendo, o durante todo el programa aparecieron sus datos por si se quieren poner en contacto con él, de verdad, se los recomiendo. Entonces, pónganse en contacto si tienen ahí alguna situación jurídica para que los pueda asesorar, para que los pueda ayudar. Y rapidísimo, doctor, porque es un tema que nos debe de importar a todos y a todas. Nos debe importar a todos y a todas porque estamos en un momento difícil para la mujer. Estamos viendo todos los días que hay violencia, todos los días aparecen o desaparecen mujeres, aparecen mujeres golpeadas, victimizadas, muertas, golpeadas, nuestras niñas están siendo robadas. Tenemos, no voy a mencionar los casos recientes, todos los conocemos, pero todos los días tenemos este fenómeno. Por eso tenemos que la obligación como miembros de una sociedad de cuidarnos entre todos, de si vemos alguna señal de alerta, si estamos a un lado como vecinos o como hermanos o como familiares de alguien que está recibiendo violencia, apoyarle.
Lo principal que necesita una víctima es apoyo, no sentirse sola para poder alzar la voz y defenderse. Okay. ¿Alguna conclusión que nos guste dar? Pues como conclusión, invitamos a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros amigos, a que si tienen o si son víctimas de violencia, levanten la voz. Podemos apoyarles aquí en el Centro de Apoyo a la Mujer, pueden ser apoyados. Hay las instituciones, habemos quienes de manera particular también lo hacemos, y pues también apoyamos, no necesariamente porque seamos particulares cobramos mucho. Obviamente habrá alguna remuneración, pero en este tipo de casos en lo particular damos apoyo y muchas veces es gratuito. Okay. Lo que nos interesa también, quienes estudiamos y nos dedicamos al ejercicio del derecho, también podemos apoyar y brindamos apoyo social. Lo hacemos y con mucho gusto quien quiera ser asesorado pueden acudir para recibir asesoría gratuita. Perfecto. Le agradezco mucho, doctor, que haya estado con nosotros. Amigos, muchas gracias por haber estado conectados con nosotros. Y recuerden que este jueves habrá un programa más de su programa Sin Chat y va a estar el psicólogo Luis, entonces conéctense. Muchas gracias. Gracias, Paquito.